siempre yo comparto lo que es la verdad. Este joven, que es mi primo hermano, jugaba Free Fire, y cuando los pastores intervinieron, cuando él desinstaló el juego, le empezaron a dar estos síntomas. Él desinstaló el juego, renunció. Desde el momento que renunció, le empieza a molestar este mal. Nosotros vamos a intervenir de la mejor manera con los pastores, y es de la única manera que se le puede liberar. Este juego está compactado con Satanás, el juego de Free Fire, para que los jóvenes entiendan que no es nada del juego. Esto puede matar a los jóvenes. Entonces, no es nada de chiste, no es broma. Y que tengan muchos cuidados. Los padres de familia, cuidar a nuestros niños en las redes. Ese es un juego que está comprobado a nivel del mundo, que ha terminado muchas vidas humanas, y en especial de niños. Cuando se mantienen jugando, no van avanzando por etapas, van avanzando por rangos. Pero cuando quiere renunciar el joven, tienen estas reacciones. No puede pasar con todos, pero en realidad a los más débiles, a los más niños desamparados les puede pasar eso. Entonces, no es nada de juego, para que tomen en cuenta y renuncien eso, porque es la única manera que Satanás quiere apoderarse a través de las redes ante nuestros niños que son inocentes.